yo creo, porque ahora tendríamos que ver lo de la traducción de Fantoso, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo antes de que empecemos? No, O ya dale, dale. todo lo dicho, muy bien. ¿Por qué me interesa hablar de esa traducción? Por muchas cosas positivas y otras peligrosas, ¿ok? Entonces, yo creo que ya todos ustedes conocen a Juanjo Fantoso Martínez, pero encontré, ahorita estábamos platicando con Lito al principio de la sesión, que ya lleva bastantes años dando cursos de griego moderno en Internet. Él dice que ha estudiado el griego quiní. Yo ahí tengo mis dudas en qué está entendiendo él por el griego quiní, porque eso no se estudia en cualquier escuela. O sea, él tiene una enorme ventaja que quisiera que nos quedara claro a todos. Y es que él tiene la experiencia lectora. O sea, no hay nada para aprender un idioma como leerlo. Si ustedes leen en castellano, aprenden castellano. Muchas palabras, muchas estructuras, muchas figuras literarias, muchos juegos, muchas cosas que necesitas leer a muchos autores porque Borges, pues no escribe igual que Octavio Paz. Y si tú lees a Cervantes, no es como leer a Sor Juana. Y esa experiencia de lectura en el idioma te abre un mundo en cuanto a estudiar el idioma. Y él la tiene en griego moderno, sin duda alguna. Pero el griego quiní es otra cosa. Es una evolución del griego que hemos insistido, empieza con la conquista de Alejandro Magno, termina en algún momento cuando empieza ya lo que vamos a llamar el griego bizantino, o sea, ocupa bastantes siglos en la historia de la humanidad, pero es un griego que hablan en Egipto, en Babilonia, en Asia Menor, hasta en la India, ¿no? Y como ustedes entienden, no puede ser igual. O sea, cuando eso pasa, tienes que simplificar mucho el número de palabras, el sentido de una palabra, etcétera, etcétera, y cada región le va dando su énfasis, su giro. Y estudiar entonces griego quiní es una empresa monumental, o sea, no puedo poner otro término, porque requiere que estudies el griego que se habló durante varios siglos en regiones distintas del mundo, que son diferentes en sí, simplemente porque su cultura local es distinta y a la misma palabra griega le van a cargar algo, va a tener un campo semántico diferente a otro, ligero o muy diferente, eso varía. Entonces, eso de que estudiar griego quiní se hace fácil y a la vuelta de esquina es falso, ¿ok? Pero eso implica que necesitas leer, y yo no sé si él lo ha hecho, pero entonces tienes que leer lo que está escrito en griego quiní. O sea, tienes que leer no solo el Nuevo Testamento, no solo la Septuaginta, sino todo lo que se produjo, o mucho de lo que se produjo en ese periodo histórico en toda esta región del mundo, ¿se fijan? Oye, Raúl, ¿ya existe material de eso? O sea, como textos recopilados de griego quiní o están sueltos. No que yo conozca, así como un manual que te diga que no, no, eso no existe, ¿no? O sea, todo tienes que irlo construyendo. Yo, por ejemplo, no conozco un diccionario de griego quiní. Eso yo nunca he visto que nadie haya hecho. Y Tiene aparte, como está por regiones, pues tendrías que poner sus propias No, 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 que todo acepciones, es ¿no? parecido, que es como hacer ahorita el inglés que se habla en Estados Unidos, en Inglaterra, aquí los mexicanos y los irlandeses, o sea, pues no, no es lo mismo, ¿no? O sea, Ujú. tiene problemas hasta en Estados Unidos. Entonces, lo único que yo podría decir es más, no hablan igual en ningún país según la región. Escucha el inglés de un tejano y el inglés de alguien de Boston, ¿no? Pues no, no es lo mismo. Pero en fin. Dejando fuera todos esos problemas, además es el problema que el Nuevo Testamento tiene un griego que ya sabemos que no es griego quiní como tal, sino que es una variante del quiní que está llena de semitismos, que tiene una estructura semítica en su construcción, etcétera, 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 todo lo que ya hemos estudiado, ¿no? Entonces, además de ese problema, que Mull y muchos otros han desarrollado, como lo hemos visto, lo hemos demostrado, ¿no? Por lo tanto, cuando Juanjo dice eso, lo único que está haciendo, en mi opinión, es haciendo un galán uso de la juventud. Cuando eres joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Yo estoy de acuerdo.
Es una enfermedad desde el punto de vista intelectual, no desde el punto de vista físico, pues estás más fuerte que nunca, pero te falta conocer mucho, te falta pensar mucho, te falta aprender mucho, reflexionar mucho. Entonces, Juanjo habla desde su juventud diciendo, sí, sí, yo sé quién sabe, ¿no? ¿Sabe griego moderno? Sí. Como se abre en Grecia o en la ELA de Chipre, sí, sí, pero hasta ahí. Además, él no es biblista, él no es un biblista formado como biblista. Deja tú que no estudie teología, que para mí puede ser importante, pero no es tan importante, pero no está formado en lingüística, en retórica, en todo lo que las ciencias bíblicas te forman, ¿no? O sea, él no tiene, hasta donde yo lo he oído, conocimientos ni de epigrafía, ni de papirología, nada de eso. Entonces, no te puedes poner, o no deberías ponerte a hacer la traducción de un texto tan importante como la escritura, así nomás porque sé hablar griego, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Y dicho esto, que es un hecho, está el problema de que está solo. Y ya creo que ustedes en el curso han visto que nadie puede atreverse a traducir algo como la Biblia él solito, simplemente porque no va a tener el conocimiento suficiente de todo lo que hace falta, ¿no? O sea, es imposible. Entonces, ya desde ahí se le auguran muy mal futuro a su traducción, pero tiene un muy buen futuro en otro sentido, que es del que quiero hablar ahorita. Y es que él está tratando de hacer algo que es valioso en sí mismo para el habla castellana y quizá para todos los idiomas modernos si se hace con cuidado. ¿A qué me refiero? Él dice que quiere hacer una traducción literal. Y esto, por supuesto, no es una versión ni es un comentario bíblico. O sea, dice, yo voy a hacer otra cosa. Entonces, no está pensando en una versión, en una Reina Valera, lo que sea, en una Fantoso Martínez 2026. No está pensando él en eso. Y me da mucho gusto. Porque quiere decir que está tratando de poner palabra por palabra. Dice, esto jamás se ha hecho, en lo cual se equivoca. Porque cualquier edición que nosotros llamamos CLIE tiene, por ejemplo, en castellano, interlineal, pues es eso, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es un interlineal si no, sino lo que él quiere hacer? ¿Qué dices, Dani? Sí, sería un interlineal, pero quizá un poquito más neutral, Eso, ¿no? entonces, fíjate, entonces, sí existe lo que él dice que no existe. Los interlineales son eso, respetar el orden de las palabras, la estructura del griego, o sea, eso en muchos idiomas hoy está disponible. Pero él ofrece algo que yo no he visto en muchos interlineales, fíjate, por lo que tú dices, porque estos tienen ya una teología implicada. Hay tiempos verbales que los interlineales no respetan. Y él dice que va a querer hacerlo lo más exacto al griego que ve. Y que si algo está en un genitivo, en un subjuntivo, lo va a dejar como está. Y eso los interlineales muchas veces no lo hacen. Síguele, Dan. Y aparte también cuando llegue la cuestión de poner las mayúsculas a los nombres propios, ¿no? O sea, si lo va a hacer medianamente serio, pues también va a llegar a donde la mayoría de traducciones, yo he visto traducciones interlineales que le ponen E mayúscula a la palabra espíritu. Eso ya tiene una intención teológica de fondo, ¿no? Entonces también por ahí vamos a observar si es neutral, ¿no? Me queda claro que él no tiene claro esto de la teología, porque, por ejemplo, él dice, él busca hacer su traducción que sea literal, que no sea ni una versión ni un comentario, entonces ya sé, tengo que esperar algo como un interlineal, algo así, pero que además no tenga significados religiosos. Él quiere significados no religiosos, lo cual está chistoso, porque formalmente deberíamos decir teológicamente influidos, ¿no? O influenciados, porque religioso es demasiado. Pero quizá él está pensando en toda esta religión de España, muy católica, con mucha tradición, de las velitas y las procesiones, tal vez. Pero si ya somos más rigurosos, entonces lo que él está queriendo decir, me queda claro que es su intención, es hacer una traducción que sea libre, independiente y neutral. ¿Libre de qué? Me imagino, por lo que he oído los pocos videos que he oído de él, que está libre de interpretaciones religiosas. Ahora, justo lo que hablábamos al principio de la sesión de hoy con Lito, eso es imposible.
Y es imposible no porque sea él, sino porque vive en Occidente desde una tradición religiosa en la que él creció y por lo tanto eso queda hasta en su inconsciente. O sea, cada vez que él se enfrenta a un término, necesariamente algo de toda su historia de vida en alguna religión de la que él fue misionero y no sé cuál fue o en alguna denominación, va a quedar ahí. ¿Qué piensas tú, Dani? ¿La va a poder limpiar o no? Pues yo pienso que va a hacer su esfuerzo, ¿no? Te digo, al final habría que verlo. ¿Qué tal que nos sorprende, Raúl? ¿No? ¿Qué tal Bueno, que... pero como ser humano, ¿se puede quitar todo eso hasta del inconsciente? No, pues yo pienso, es que por lo menos creo que puede ser más neutral. Como sea, hay ciertos significados que va a seguir llevando. O sea, es más, el mismo idioma griego creo que va a usar, pues los trae, ¿no? Solitos. Entonces, tendrá que ajustarlos de alguna manera, ¿no? Y seguro lo va a hacer a la manera común, ahora la que tiene a la mano, a menos que Entonces sí, yo no la anunciaría como algo libre. Pues no es que sea libre, será más libre o menos constreñida a algo, pero hasta ahí, independiente de qué, de una institución religiosa, eso suena muy bien. O sea, no voy a tener que darle cuentas a nadie de por qué estoy poniendo este otro término, que usualmente se tiene que hacer en una edición que te va a publicar alguna editorial, que sea confesional, ¿no? Entonces eso suena bien. Neutral, pues yo no creo que pueda ser neutral tampoco, porque él tiene un sesgo, el sesgo de lo que quiere hacer y eso no es neutral. O sea, él quiere hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no quiere poner significados que sean religiosos, pero eso no es neutral y tiene un problema asociado. Está eliminando, como de hecho en muchos videos, ese es un problema que él tiene, toda la conciencia histórica. No religiosa, sino la conciencia histórica de cómo el cristianismo ha ido entendiendo una idea, como justo lo que decíamos ahorita de hablar en lenguas, ¿no? O sea, eso ha variado y lo que sea, pero tienes una conciencia histórica que te permitiría unir distintos textos de distintos periodos, por ejemplo, un evangelio de la carta a los romanos. Si cortas eso, tienes un problema, ¿o qué creen ustedes? yo creo que es problemático. O sea, su ejercicio por sí solo es un problema terrible, ¿no? O sea, Terrible, qué bueno que es, no se da cuenta. Si se diera cuenta, yo creo que no lo empezaba. Sigue. pero pienso que aún así está haciendo muchísimo más de lo que haría cualquier creyente, ¿no? Y eso se agradece mucho porque, mira, va a ser una versión que quizás, o sea, si llega a salir, pues una versión que uno va a poder consultar con algo de confianza. O sea, no, por lo menos está haciendo más de lo que hace cualquier otra persona y cualquier, es Ya. más, cualquier todo traductor. O sea, de verdad creo que su trabajo está mejor que incluso algún traductor por ahí que he visto, ¿no? Que pues saben cosas de de su religión, de su doctrina, ¿no? Y Y con esas se acercan al texto. tú lo estás diciendo, Dani, después de haber estudiado en las mejores instituciones de teología de México. O sea, Sí, tú de lo estás conocer a traductores, de conocer a traductores o sea, fue tradujo como, pues porque le pareció bonito, ¿no? Así. sí, de Ujú, conocer, de platicar, de estudiar con ellos. Tú estás hablando de ujú. la experiencia, ¿no? Entonces pienso que su trabajo, pues a lo mejor, pues no académicamente está empobrecido, pero también va a estar muchísimo mejor que lo que se ha visto. O sea que, Digamos, aquí el problema es que él carga el problema de su formación. O sea, no habiendo estado formado en estas áreas, pues desconoce todo eso. Y por eso, por no estar formado tampoco en el área científica, usa términos que no debería usar, pero pues ni modo, así va a ser hasta que crees que lo aprenda. Él dice, por ejemplo, voy a usar los textos críticos, la edición 29 del Nestlé Aland, que sabemos que todavía no está lista, pero la de Internet, y la edición número 6 de Sociedades Bíblicas Unidas, del Nuevo Testamento griego, ¿no? Que ese ya está disponible en físico. Deducir contra suponer. Él dice que los autores de estos textos críticos deducen a partir de estudiar todos los manuscritos qué deben poner. Bueno, pues obviamente ustedes y yo sabemos que eso no es cierto.
pero él no ha estudiado formalmente la crítica textual y no puede entender esto. Entonces hay que explicarlo. No deducen como si fuera algo obvio y que no, 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 suponen. Y no es lo mismo deducir que suponer en la mente de mucha gente. ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando deduzco, junto todo y llego a una conclusión racional. Y digo, esta tiene que ser. Pero se pierde normalmente en el habla cotidiana, que creo que es la que él usa, la idea de que implica una enorme suposición. Y no lo estoy diciendo nada más por decirlo, sino que sabemos que está dejando de lado toda la erudición del siglo XX y XXI. No porque estas no sean del siglo XXI, sino porque no es la única y ni siquiera es la mejor. Y ya lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? ¿Qué piensan de esto? Pero también creo que para él va a ser toda una aventura de aprendizaje bellísima, ¿no? Porque evidentemente, aunque use estas versiones, pues va a tener que enfrentarse justo pues a todo lo que eso implica, ¿no? O sea, no solamente, me parece que naturalmente se va a enfrentar a esos problemas donde la traducción o la variante textual pues esté complicada, ¿no? Y va a tener que aprender a ver los manuscritos Yo y creo esas que, cosas. yo creo que él no es consciente de ello y desgraciadamente creo que la gente que interactúa con él tampoco, entonces por eso estoy haciendo esto para que quede ahí y que alguien le mande una liga al video y lo vea y corrija estas cosas. ¿Por qué? Primero, porque tengo, no sé, estos no son los textos críticos únicos que existen. Ya aquí en el curso hemos visto cuántos otros existen, ¿no? Tengo el del texto mayoritario en dos versiones distintas, con autores diferentes. Tengo el de las sociedades bíblicas, la Sociedad de Literatura Bíblica, que es aquel que hizo Michael Holmes. Tengo el trabajo que ha hecho el proyecto internacional del Nuevo Testamento griego en Lucas y en Juan. ¿Se acuerdan que en Juan ya tiene todos los papiros y todos los mayúsculos publicados hasta finales del siglo pasado, ¿no? Los que teníamos conocimiento a final del siglo pasado. Pero tengo más. O sea, yo jamás usaría estos para hacer una nueva traducción, teniendo hoy disponible el Nuevo Testamento Grecum, pero la edición crítica mayor. Las católicas ya salieron desde el 2006 y 2012, ¿se acuerdan ustedes? Tengo los paralelos de las perícopas, de 41 perícopas en 159 manuscritos en el 2011 de los tres sinópticos. Tengo además ya publicado el libro de Hechos completo. Tengo además el Evangelio de Marcos y acaba de salir hace menos de 2 años, en septiembre del 24, en octubre, el Apocalipsis. Entonces, si voy a hacer una traducción novedosa con las enormes ventajas que él está proponiendo, que sin duda las hay, ahorita las mencionamos, hacemos más énfasis, pues ¿cómo me voy a limitar estas cosas? O sea, no solo porque sería gravísimo limitarme, por lo que voy a decir a continuación, sino porque tienes todo esto disponible que es indispensable. Ya estudiamos aquí, acuérdense, que solo en Mateo 10, él ya tiene disponible Mateo, o creo que está por sacarlo, pero ya tiene varios en su Patreon. Te metes al Patreon y entonces ahí puedes descargarlas, dice. Bueno, según el texto crítico que tomes, porque además ni siquiera son todos los que puse, pero las variantes que te van a decir que existen, porque ninguno de estos revisa todos los manuscritos, ni siquiera el Nestlé Aland revisó los casi 6,000, no. Se toma una muestra con ciertos criterios y entonces esa muestra que ellos tomaron, que no es la misma muestra de estos, ni es la, no, son distintas, se decide usar un número muy pequeñito, unas decenas de manuscritos, con buena suerte más de 100, 120, 100, pero hasta ahí, ¿no? Como aquí eres el 159 manuscritos, pero no, no usas los 5,000, no, no se hace. Y porque no se hace, resulta que las distintas ediciones críticas tienen diferentes. Tischendorf dice que hay 147 variantes en Mateo, mientras que Tasker dicen que solo hay una de importancia. Entonces, él no puede depender de eso. Tiene que revisar todos los que están disponibles lo más que pueda por cada versículo, palabra por palabra, si lo quiere hacer bien, como él dice que lo quiere hacer, y luego cotejar contra los manuscritos. O sea, no se puede confiar en ello porque ya se ha demostrado Peter Gurry, allá de Cambridge, ¿se acuerdan? Ya vimos esto alguna vez, más de medio millón de variantes. Si tú agarras a Morrill, a Wasserman, a Tommy, a Solomon, cada uno de ellos da un cálculo distinto, más de medio millón de variantes. Yo por eso siempre les he dicho que debe haber unas 600,000 variantes en el texto del Nuevo Testamento. Que la mayoría
más del 80% sean muy poco relevantes porque son unas cuestiones de ortografía, y cosas, sí es cierto, pero queda un 10%, con que quedara un 1% es mucho, que sí es importante. Ni siquiera sabemos cuántas palabras debe tener el Nuevo Testamento griego. Y ahí están distintas ediciones con sus opiniones. Desde 137.000 hasta 140.000. ¿Cuál? Escoge tu texto crítico. Entonces, desde aquí, ¿qué quieren decir? O sea, un problema que yo le veo que me preocupa mucho porque es tiempo perdido. A lo que yo voy es que él se va a esforzar, va a trabajar para que al final no haya usado todo lo que ya estaba disponible y podía haber usado para que su traducción literal, que va a usar tiempos verbales con mucho cuidado, que va a respetar el orden y la estructura, se vuelva una traducción valiosa no solo para la gente en general, sino para el mundo académico también, porque, y para las iglesias sobre todo, porque nos va a obligar a ver el texto como lo vemos en este curso, desde el griego con sus variantes, y entonces vamos a tener que decir, ah, caray, pues eso contradice toda la teología que me sé, que creo que es una de sus intenciones. Creo que una de sus grandes intenciones es hacer mella en la estructura teológica estándar. Creo que a eso le dice digamos, creo que él tiene ese interés que la gente lea diferente. ¿Qué dicen ustedes? Eso también ya es un sesgo, lo que o sea, su texto va a tener toda una intención, o sea, que en este caso no es tan tan neutra, ¿no? Está, Tal vez, este, a lo mejor él dice que no tiene esa intención. Yo tengo la impresión de que la tiene. ujú. Pero Digo, bueno, el asunto de ser neutral está genial, ¿no? O sea, por lo menos intentar hacerlo ya es un esfuerzo tremendo. donde más que neutral diría yo, tratando de mantener el fenómeno de la lengua en el español. O sea, lo poquito que sé yo de Quini, con el área, la época, el periodo que yo estudié, eso llevarlo al español, o lo que esté en el texto crítico de Strahler, llevarlo al español, eso es un gran avance, pero podría ser algo mejor. ¿Se fijan? Y ahorita vamos a darle otra recomendación para ver si la hace mejor. ¿Alguien más algo? Bueno, yo creo que con todas las fallas que presenta, yo creo que ningún trabajo bíblico ha sido totalmente íntegro en el sentido de que no ha habido fallas. Pero con todas esas fallas que presenta, creo que es un gran adelante, como dice Daniel, porque nadie ha hecho ese esfuerzo hasta ahora, por lo menos que sepamos, de esa magnitud. Y aún con esa falla puede, como tú dices, inquietar por lo menos a la parte eclesiástica a que miren un poquito más allá del texto, porque yo creo que todos nos hemos encontrado con eso, que cuando tratamos de asomar esta ventana a nivel de iglesia, mínimo nos tiran la puerta en la cara. Entonces, creo que esto puede despertar cierto interés si logra avanzar y logra por lo menos el 50% de lo que se ha propuesto, puede ser una muy buena herramienta, por lo menos para arrancar y dar un paso más en esa dirección. Va a ser Quizás muy, con otros mejoren el trabajo, o quizás él mismo haga nuevas revisiones y mejoramientos, qué sé yo. Pero es algo que puede ir progresando significativamente. sí, pero fíjate qué es lo importante aquí, Juanito. No empezar como empieza ahorita, sin aprovechar todo lo que ya tienes, lo que ya existe. Termino con esto. El problema de los diccionarios que dice él que está utilizando. ¿Sí? Y también lo entiendo, pero no se vale, o sea, no debería. Él dice que está utilizando el Grand Bailey. El Grand Bailey es un diccionario en francés de la lengua griega. ¿Cuándo fue editado por primera vez? En el siglo XIX, 1895. Es cierto que se le han ido haciendo, digamos, algo así como actualizaciones, y la última fue en el 2020. Pero es un diccionario concebido, pensado, estructurado, trabajado con las ideas básicas en el siglo XIX, ¿se fijan? Él dice que está usando ese y además el famoso Little Scott, que ya saben ustedes que no fue hecho por Little Scott nada más, sino que también está Jones, Mackenzie, West, Clare y Ann Thompson recientemente. Entonces, un diccionario publicado en 1843, todavía más atrás, fundamentado no en el trabajo inicial, sino en un diccionario en alemán que a su vez se basaba en otro diccionario en alemán de 1800
9 o por ahí, con la última actualización en 1940. Claro, tiene un adendum, se ha ido poniendo atrasito o en algún lado pues de la edición, se pone un adendum de lo más nuevo, ¿no? Entonces tienes que revisar el diccionario y el adendum, porque el orden de ese está igualito, ¿no? O sea, el orden no ha cambiado. Entonces, este tiene 116.502 entradas. Es decir, un poco la idea es que tiene 116.000 palabras en todo el griego, pero además estos no son griegos quiní, es el griego clásico. Aunque por supuesto ahí los distintos autores han tratado a lo largo de del tiempo de ir añadiendo, digamos, cómo va variando en las distintas obras, cómo va cambiando la idea, hasta el quiní, etcétera. Puedes llegar al Cacerefsa o lo que sea. Pero fíjense qué interesante. Acaban de publicar en el 2021, James Deagle, en Cambridge, el Greek Léxico de Cambridge. Este sí es nuevo. Este se empezó a hacer a principios del siglo XXI y se publicó en 2021. O sea, tardó 20 años, pero ahí está. Si yo fuera a usar un diccionario, uso este. No usaría esos. Esos están bien como referencia, como ir a revisar otra cosa, pero empiezas como base, así como tu base tiene que ser el texto crítico de estos que estoy hablando de la edición crítica mayor, acá tu base tendría que ser este, ¿sí? Y tampoco es griego que ni es griego clásico. Claro, incluye cosas, pero fíjense todo lo que haría falta. Yo no le estoy pidiendo que vaya a los artículos, que vaya a las revistas de investigación, que tendría que hacerlo, pero eso ya no se le puede pedir a él porque él no está formado en eso. Pero ustedes saben que para cada versículo, un buen traductor está obligado a hacer eso, a ir revisando lo último que se sabe al mes pasado de cada versículo, de cada libro, y solo así más o menos cuando salga tu traducción vas a poder actualizarla a 2 o 3 años atrás, ¿no? Lo que te tardaste en publicar. Entonces, tiene muchos problemas su traducción, ya lo mencioné, pero tiene ventajas y la mayor de ellas es que está usando su experiencia de lectura del griego para traernos al castellano los giros del griego que las teologías ocultan. Esa para mí es su principal fortaleza, si no la única. ¿Qué dicen ustedes? Acaben opinando. Sí, de hecho, esa es una enorme ventaja porque para nosotros que no conocemos el griego es una aclaratoria muy ventajosa, por lo que ya hemos estudiado y hemos investigado anteriormente. O sea, que hemos descubierto falencias en las traducciones tradicionales y solo conociendo el griego se pueden encontrar y entender el porqué. Entonces, sí, es una ventaja bastante enorme. ¿Alguien más? De mi parte, yo creo que está moviendo, por así decir, diferentes, por su popularidad, está trayendo a conciencia en mucha gente que tenemos traducciones en español mal hechas, ¿no? Distorsionadas, están manipuladas tendenciosamente según el punto religioso de quien las promueve, estas versiones, y por ese lado yo creo que sí es positivo. Ahora, básicamente nosotros sí entendemos pues que se está metiendo en una, sí, por ahora que está recién comenzando, está entusiasta, yo creo que empezó con un evangelio y después ahora está yendo por los textos más pequeños, ¿no? No me imagino cuando entre a Romanos o cuando entre a Efesios, va a tener serios problemas en no sabemos. Por eso yo guardo expectativa de todas maneras de ver su trabajo y poder sacar alguna conclusión, ¿no? Pero definitivamente decir que es una versión como Reina Valera, pues no, no lo va a hacer, ¿no? Yo creo que aciertas en el punto que vamos a tener un interlineal moderno al español, ¿no? Por ahí va. ¿Alguien más? A Juan el Bautista le dice, por ejemplo, alguna vez hace muchos años leí yo una traducción de estas de las raíces hebreas o alguna de esas cosas,
creo que era la del Código Real, en donde yo leía que decía, y dijo Jesús, Ani Haderek, ¿no? Yo soy el Cami. Y entonces, así está. Y dijo Jesús, Ani Haderek. Y entonces dice, ¿qué sentido tiene, o digo yo, qué sentido tiene poner en castellano, y dijo Jesús, y luego una transliteración del hebreo? O sea, ¿eso qué? ¿No? ¿Quién lo va a entender? Y luego un poquito creo que en eso está, puede estar cayendo el Juanjo, porque traduce, por ejemplo, en lugar de decir Juan el Bautista, Juan el Sumergidor. Bueno, baptismo es sumergir sin duda, pero en castellano del día de hoy eso tiene sentido. A lo mejor sí en una teología que exige que el bautismo sea de inmersión completa. Y entonces ya está apoyando una teología sin quererlo, ¿se fijan? Pero ahí no se está yendo simplemente el significado de la palabra. Nada más. Y el problema es que entonces rompe con toda esta conciencia histórica que yo mencionaba. Ya no digamos el asunto espiritual, que ustedes saben que yo creo que además hay que estar en comunión con Dios, orando, pidiendo la guía de Dios para esto. Yo no sé, yo imagino que él sigue siendo creyente y que lo hará y me dará mucho gusto, pero todo eso en principio no tiene sentido querer quitarlo desde mi punto de vista, pero también entiendo que él quiere hacer algo que le sirva a todo mundo. Y entonces, pues no voy a poner la guía espiritual. Bueno, yo no podría hacer eso, yo la tendría que poner en mi caso. Pero de todas maneras, como ustedes dicen, es un esfuerzo enorme, monumental, la verdad, que, que, que va a ser complejo, pero ojalá y desde el principio lo pueda hacer lo mejor que pueda, que no se preocupe por sacarla muy rápido, sino que trate de usar los mejores materiales. Creo que tiene interés en hacerlo. Y si lo hace con estas cosas que digo, pues ojalá todo el mundo la lea, porque les va a ayudar a muchas personas a darse cuenta de esos giros pequeños que cambian todo, como lo vemos en el curso, ¿no? Que cambian toda la concepción del cristianismo, cualquiera de esos. ¿Qué más? ¿Cómo acabamos esto? ¿No? Y ya con los videos que ha presentado ha despertado pasiones a favor y en contra también, porque hay muchos que lo tratan de hereje y endemoniado y todo por ahí. Eso quiere decir que está llegando donde tiene que llegar. No, no, no sabía, pero qué bueno. Si lo atacan mucho, pues el destino de todos los que hacen cosas novedosas como él y además importantes, ¿no? Bueno, esto es Sí. lo que yo quería decir de esa traducción. Yo espero que le vaya bien. Si quieren, ustedes ya saben que en el Patreon él acepta apoyos, pero y creo que también va a estar disponible en Amazon cuando esté lista. Pero bueno, es, no es un fin, es un esfuerzo más, ¿no? Con eso acabamos esto y empezamos con la sesión de hoy. ¿De acuerdo?